Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus COVID-19 y tenemos como invitada especial a la doctora Yanmari Miosi, quien es médico infectólogo y nos estará respondiendo las preguntas más frecuentes acerca de esta pandemia. Espero que disfruten el episodio. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya aquí estoy con mi invitada, la doctora Yanmari Miosi. Ella es médico internista, especialista en infectología y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, que nos interesa ya a todo el mundo, que es el coronavirus. El coronavirus, sobre todo en Venezuela, en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Yanmari, por aceptar la invitación. Bienvenida aquí al podcast. Hola Ronald, gracias a ti por invitarme y bueno, es un placer para mí compartir este rato contigo. Fíjate que te voy a comprometer un poco porque yo sé que no es fácil hablar sobre coronavirus, lo que se publica hoy en una semana ya casi que es obsoleto y van cambiando mucho las cosas sobre este nuevo virus. Sí, de hecho cuando estábamos haciendo charlas informativas que todavía no había coronavirus aquí en Venezuela ni en Latinoamérica, es increíble como las presentaciones que hacíamos de PowerPoint, las imágenes cambiaban de una presentación a otra, teníamos que renovarlas, actualizarlas, todos los días están saliendo estudios porque esto es algo nuevo para todos, no nada más para los infectólogos y los epidemiólogos, esto es algo nuevo absolutamente para todos y que no se tiene información y todos los días más bien vamos informándonos y aprendiendo un poquito más. Nadie, ni siquiera nosotros como infectólogos somos coronavirólogos y no estamos expertos en el tema y poquito a poco todos los días vamos aprendiendo un poquito del manejo de todo esto. Incluso hasta el uso de las mascarillas varió en un principio a cómo se está planteando la visualización del uso de las mascarillas en la actualidad. Entonces, hasta cosas tan sencillas como esas han ido variando al pasar de los días y todos los días vamos teniendo información nueva. Fíjate que en los primeros episodios de este podcast, yo invité a la doctora Yelixa Castillo y tocamos este tema, el tema del coronavirus. Te estoy hablando, era el 15 de febrero. Apenas el virus estaba saliendo en algunos países como Australia. Todavía estaba discutiéndose si se podía transmitir de persona a persona o si era de animal a persona. Entonces, era muy reciente toda la información y ahí estábamos, ahí la OMS decía que probablemente ese virus no iba a llegar a Venezuela, que China, con el antecedente del SARS, que fue en el 2002-2003, que eso le había quedado como experiencia, 2002-2003, ajá. Que le había quedado como experiencia al país y toda esa experiencia le habían aplicado eso y tenían eso muy bien controlado. Entonces la pregunta que se están haciendo mucho de mis oyentes y de las personas que nos están viendo a través de YouTube es ¿qué pasó? ¿Cuál fue de repente la diferencia? ¿El contagio de este virus es más contagioso que el anterior? ¿Es más fuerte? ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Sí, bueno, fíjate, como estábamos mencionando anteriormente, hay muchas cosas del SARS-CoV-2, que es el actual, en relación al SARS-CoV-1, que fue el del brote que hubo en el 2002-2003, que hay muchas variables de las características propias del virus, incluso del tiempo en el que puede mantenerse vivo en ciertas superficies, el tiempo en que puede durar en cartón, en plástico, en madera, en vidrio, en superficies metálicas y de acero inoxidable, cosas que no se vieron en el SARS-CoV-1, que fue el brote que hubo en el 2002-2003. Con respecto a eso que tú comentas de que, mira, realmente tenían la situación controlada, a mi parecer muy personal, y bueno, pienso que muchos infectólogos y epidemiólogos pueden opinar de la misma forma, es que tal vez se debió haber hecho un cerco epidemiológico desde un primer momento, lo agresivo que se estaba comportando el virus por el tipo de neumonía tan severa que estaba habiéndose, cercar el país, cercar la ciudad, la zona donde estaban habiendo los brotes, que eran Wuhan, cercarlo y no permitir, ni entrada ni salida a nadie de la zona. El problema es que eso se hizo, pero muchísimo tiempo después. Eso como que se fue de las manos, por así decirlo, y de una u otra forma es que se expandió tanto en todo el mundo entero. Y ya, obviamente, día tras día salen estudios desde el punto de vista microbiológico y se evidencia que el virus tiene permanencia en superficies durante muchas horas,
independiente, o sea, indiferente entre cada superficie, pero de muchas horas. Por eso se insiste en las medidas preventivas, que bueno, más adelante las vamos a recordar, pero por eso se insiste en esas medidas preventivas, porque es la única manera de tratar de que no todos nos contagiemos en el mismo momento. Porque eso es lo que se busca. Lamentablemente, la manera de tener inmunidad ante un tipo de infección como esta, que es totalmente nueva, es o que se forme una vacuna, que eso lo vamos a mencionar también un poquito más adelante, o que tengamos inmunidad de nosotros mismos enfermándonos propiamente. Entonces, ¿qué se busca? Que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Lo más seguro es que el 80% de la población nos infectemos de coronavirus, pero la idea es que no todos nos enfermemos al mismo tiempo. Entonces, en ese aspecto tal vez hubo, no podríamos decir falla, porque bueno, habría que estar en el momento, en la situación y estar en los zapatos de esas organizaciones como para saber qué se debió hacer y qué no, pero tal vez hubo ese retraso en el cerco epidemiológico en la ciudad de Wuhan en ese momento, pues. Yo creo que también se subestimó el tamaño del problema, ¿no? A mí me parecía increíble cuando yo me enteré que la ciudad de Wuhan había sido cerrada completamente. Eso me parecía un tema de películas y después vivir eso en todo el mundo, bueno, yo creo que nadie se esperaba la magnitud que tuvo el problema. Se está trabajando en una vacuna, pero no han adelantado mucho. Incluso dicen que en Latinoamérica y en países como Venezuela nos beneficia habernos aplicado la BCG, pero eso es un tema todavía que no se ha comprobado. No sé si tú has escuchado algo de eso. Eso está en controversia todavía. Hay muchos estudios que están saliendo de eso, del soporte que nos puede dar la vacuna de la BCG. Sin embargo, todo eso está en estudio. No tenemos ningún tipo de información veraz y específica con respecto a la formación de la vacuna. Sin embargo, hay algo que tenemos que tener en cuenta que es sumamente importante. El hecho de que se forme una vacuna, las vacunas deben pasar por lo menos por 4 fases importantes para su aprobación y su uso en humanos. Y cada fase generalmente dura más o menos unos 4 meses. O sea, si sacamos cuentas nada más numéricas, 4 por 4, 16, y ya por ahí sabemos que en por lo menos 1 año y medio a 2 años no vamos a tener una vacuna, por lo menos de una forma segura, que nosotros digamos, bueno, sí, vamos a buscar la vacuna y administrárnoslas a nosotros y a todos nuestros familiares. Entonces, por allí, de hecho, hay muchos estudios en Harvard y todo, que bueno, después podemos colocar los links ahí en el podcast para que la gente tenga acceso, que incluso se están haciendo estudios que aparte que muchas de las cosas de nuestra vida van a cambiar un poco en este par de años que nos siguen, probablemente lo del distanciamiento social y todo esto se prolongue hasta más o menos el año 2022. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, que si realmente una vacuna segura tarda entre 16 a 24 meses, incluso hasta 10 años, tenemos que tener un poquitico de paciencia, más de la que hemos tenido, llevando esto poquito a poco, porque la verdad es un problema un poquito más severo de lo que se pensaba, ¿no? Como tú dices al inicio. Sí, fíjate que ya hemos visto cómo la experiencia que han tenido países como de repente Italia, España, pasó también en Estados Unidos, Nueva York, creo que en Miami también hubo un brote grande de casos. Y ya al parecer esos países están retomando otra vez a la normalidad, bueno, a lo que llamamos entre comillas normalidad, pero ya está pasando la cuarentena. Incluso aquí en nuestro país, como no hemos tenido, creo que el día de ayer se reportaron 414 casos, creo que ese fue el último reporte epidemiológico aquí en Venezuela. Y ya hay gente que está pidiendo el cese, que pare la cuarentena o cerrar la cuarentena para incorporarse a las actividades. ¿Cómo tú ves eso o cuál es tu opinión? Yo sé que es personal porque no te voy a comprometer con que dejes algo, verás, porque de repente no está en tus manos, pero con tu experiencia, ¿cuál va a ser la nueva normalidad o qué medidas debemos tomar para esto? Fíjate, como te decía, lo que nosotros considerábamos normal por un largo tiempo no va a volver a ser normal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, reuniones familiares, reuniones de amigos, cines, conciertos, teatros, museos, centros comerciales con aglomeraciones. De hecho, fíjate que lo último que se incorporaría a la normalidad sería colegios y universidades. También por la dificultad de hacerle entender a un niño que no toques, no saludes, no abraces, no estornuda y cumple la etiqueta respiratoria con el codo. O sea,
a pesar de que sí nosotros somos formadores de voceros de toda esta información con los niños, bien sea con nuestros hijos y con los niños que tengamos a nuestro alrededor, eso no es una tarea fácil. Hacerle entender a un niño que tiene que estornudar o taparse la boca de una manera con el codo y lavarse las manos cada cierto tiempo, no tocar superficies y todo lo demás es una tarea bastante complicada. Precisamente por eso supongo y entiendo y es lógico que lo último que se inicie desde el punto de vista de las fases de apertura de la cuarentena sería colegios y universidades. Como bien te digo, esta es una opinión personal. No puedo ir a favor o en contra del cese de la cuarentena porque es un tema delicado. Sin embargo, tampoco podemos decir que vamos a durar 2 años en cuarentena hasta que salga la vacuna. A eso voy. ¿Qué tenemos que aprender y entender? Como te digo, muchas cosas que consideramos normales ya no serán normales y otras cosas tenemos que como que adaptarlas a nuestra vida. O sea, bueno, mira, ya a partir de ahora tenemos que salir con tapabocas por un tiempo prudencial. Eso sí, no te puedo decir que sea hasta 2 años, pero probablemente un tiempo relativamente largo, porque bueno, ya se entendió más o menos cómo es la transmisión del virus, que el virus puede permanecer en superficies y qué pasa, que todos tenemos cierta mala costumbre de que nos tocamos la cara. De hecho, hay campañas de no te toques la cara. Entonces, tocamos X superficie que no sabemos si está limpia o infectada, contaminada, y nos tocamos la cara, nos tocamos la boca, nos tocamos la nariz, nos restregamos los ojos y ya eso es una forma de contagio. Entonces, tenemos que adoptar ciertas medidas que tal vez los médicos las teníamos, pero el personal, la población normal no. Entonces, adoptar ciertas medidas de higiene y de prevención ya como nuestras. Esa parte de la etiqueta respiratoria es sumamente importante y que eso lo deberíamos manejar a diario y no nada más con el SARS-CoV-2, con el COVID-19. Eso se debería manejar porque hay muchas otras enfermedades que no le podemos restar importancia, que también se transmiten de forma respiratoria. Por ejemplo, la tuberculosis. Nuestro país sigue siendo un país endémico de tuberculosis. Incluso meningitis por meningococo se transmite por vía respiratoria. Entonces hay muchas enfermedades que también se transmiten por vía respiratoria y si nosotros cumplimos nuestra etiqueta respiratoria, ayudamos a prevenir muchísimas otras enfermedades infecciosas. En cuanto al cese, yo pienso muy particular en que debe hacerse como se está haciendo en algunos países por fases y como te hago hincapié, respetando las medidas preventivas, porque si bien es cierto, en ciertas partes de España, en Italia, han ido levantando la cuarentena progresivamente. Lamentablemente, la gente no está cumpliendo. Obviamente no se puede generalizar, pero el común denominador que tú ves en redes, videos, incluso tengo familiares en España que me mandan videos grabados por ellos, personas sin tapaboca, sin distanciamiento social, caminando en grupos. Está bien, si tú vives con esa misma persona y vas a caminar al lado de esa misma persona, igual tienes que llevar tapaboca porque vas a estar en contacto con otras personas en la calle. Entonces, la idea es tomar un poquito de conciencia. Esto es muy individual. Yo siempre lo dije desde que empezó la cuarentena, cuando hablaba con familiares que no entendían bien por qué el tema de quedarse encerrados y todo lo demás. Hay muchas Esto yo les decía, es una decisión también muy individual, ¿sabes? Porque si bien es cierto que probablemente, si a nosotros nos da, bueno, somos jóvenes y probablemente no pasemos a una gravedad mayor, pero nosotros tenemos familiares mayores en la enfermedad, entonces no seamos egoístas, vamos a ayudarnos entre todos y no colapsemos los centros de salud de nuestros países para precisamente evitar que todos nos contagiemos al mismo tiempo. Entonces, el cese de la cuarentena yo sí considero que se debe hacer por fases y respetando realmente las medidas de distanciamiento social. Ok. Y tomando las medidas que, bueno, más adelante las vamos a mencionar, las medidas preventivas, que, bueno, suena lógico, no es que nos vamos a reincorporar a, de repente, actividades en un colegio o en una iglesia o ir al cine, sino evitar esos sitios con muchas personas. Yamari, una pregunta que yo te tengo personal. En todos los países yo he ya asistido a múltiples foros internacionales de cirugía oncológica y el coronavirus. Y todos los países, o sea, no hay una uniformidad. Cada país lo toma y toma sus medidas de acuerdo al número de casos que tienen y la infraestructura con la que puedan contar ellos. Generalmente a los pacientes oncológicos ya se ha visto en numerosos foros que se tienen que seguir las cirugías con pacientes oncológicos porque es mayor el riesgo de la enfermedad por cáncer que el riesgo de infección. Sin embargo, en la mayoría de los protocolos en países desarrollados, incluso creo que en Italia,
tienen que, cualquier paciente oncológico que necesite una cirugía, le hacen la prueba y le hacen una tomografía de tórax. Dependiendo de eso, va a la cirugía. Incluso lo hacen en pacientes de emergencia. Le hacen la prueba y la tomografía y el resultado es instantáneo, o sea, al momento, a la media hora, a los 20 minutos. Nosotros aquí en Latinoamérica es mucho más difícil. De hecho, he visto que la experiencia de repente de nosotros es similar a la de muchos países latinoamericanos, no es nada más Venezuela. Es difícil a veces hacerle a un paciente electiva la prueba para ver si tiene COVID-19 o no la tiene, si tiene el SARS-CoV-2 positivo o no lo tiene, para ir a una cirugía. Entonces también he leído que hay otras pruebas que uno puede utilizar, como de repente el contagio, que no son tan efectivas como una prueba, pero de repente pueden indicarte algunos parámetros. Pero no sé, ¿qué me dices tú sobre tomar esas ciertas medidas? Por ejemplo, para Venezuela, que es difícil hacerle a un paciente sin síntomas, sin sospecha, una prueba contra el COVID-19, ¿no? Fíjate, en el caso de tus pacientes oncológicos, por supuesto, eso es como un tratado aparte, precisamente por el tipo de patología a la que se está enfrentando ese paciente, ¿ok? Que es una patología que probablemente está atentando contra su vida y que se convierte, más que una cirugía electiva, en una probable cirugía de emergencia. En este tipo de pacientes, fíjate, obviamente, si tú vas a planificar una cirugía oncológica y el paciente dentro de todo está sano, me refiero asintomático, muy probablemente no le vayan a hacer el hisopado para hacerle el PCR en tiempo real para coronavirus, ¿ok? Pero se puede intentar hacer pruebas rápidas para ver, porque eso es simplemente una serología y ahí vemos inmunoglobulinas, si está positivo o está negativo, más que tal vez para suspender la cirugía, para ver su condición, ver cómo puede evolucionar o no, porque obviamente si está positivo tienes que considerar la parte de la oxigenación, cómo va a responder su parte pulmonar, porque el paciente lo más seguro es que vaya a permanecer intubado un largo tiempo durante la cirugía, y por supuesto por el riesgo de transmisibilidad entre todo el personal de salud y todas las personas que van a estar a cargo de ese paciente cuando sea intervenido, porque si bien es cierto, la intervención, el contagio, si es de persona a persona y es por las gotitas de saliva expulsadas cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos, en el momento de hacer una intubación orotraqueal para darle anestesia a un paciente, esas partículas de saliva con partículas de virus se vuelven a abrir aerolizables y la forma de contagio es mucho más elevada. Entonces, por eso el anestesiólogo, el médico anestesiólogo debe tener protección con careta y todo lo que conocemos desde el punto de vista del personal de salud. ¿Qué se debería hacer? Si bien todos los pacientes preoperatorios se les realiza su hematología con su contagio de cuenta blanca, y todo lo que hacemos en el preoperatorio, tiempos de coagulación, glicemia, pruebas de función renal, todo lo que se pide comúnmente en un preoperatorio, vamos a ver también su función cardíaca, obviamente individualizando cada paciente, viendo sus antecedentes personales de enfermedades de bases o comorbilidades. Se le puede solicitar el dímero D, sin embargo el dímero D no es 100% específico, el dímero D es un tipo de prueba que te da respuesta para muchas otras enfermedades y no nada más para la infección por coronavirus. Pero sí me parece que tiene un poquito más de peso la realización de la tomografía de tórax. Eso sí, a mi parecer, tiene un poquito de peso. Sin embargo, en pacientes asintomáticos no hay mucha relación aún en que vayas a encontrar una alteración importante en la tomografía en un paciente que no tenga ningún tipo de síntomas. Entonces eso es muy controversial, así como bien dices. Lo ideal, de verdad, sería realizar un PCR en tiempo real con un hisopado, tenga o no tenga síntomas, para determinar si realmente el paciente está positivo o no, y ahí entonces considerar la entrada a la cirugía o no, si se beneficia o si realmente sería un riesgo para él. La preocupación de nosotros es, como tú bien lo dijiste ahorita recientemente, es que aumenta el porcentaje de morbilidad en el caso de que él tenga un COVID positivo. Aumenta el porcentaje de morbilidad para el paciente y también aumenta el riesgo de transmisión para todo el personal que está laborando, lo que significaría más adelante una diseminación o propagación de la enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar como personal médico. Pero yo sí creo que deberíamos trabajar como en unas normas de hacer como una especie de consenso entre los cirujanos oncólogos y cirujanos generales, porque yo creo que nos va a tocar trabajar en esas condiciones por lo menos por 2 años. Yo creo que, bueno, y eso sería tema para
para otro webinar o otro podcast, que incluso tenemos que trabajar en un nuevo consentimiento informado, donde el paciente acepte el riesgo de lo que significa ahorita operarse en estos momentos, que uno no sabe quién puede tener la infección o quién no la tiene. Muy bien, Jean-Marie. Una pregunta, ahorita cuando nos reincorporemos a nuestras actividades, ¿qué recomendaciones les darías tú a las personas que vuelven otra vez a sus trabajos o que tienen que salir a hacer sus actividades cotidianas? Mira, como recomendación principal, por ejemplo, en los pacientes, en las personas, mejor dicho, que no tengan obligación de salir, preferiblemente no hacerlo. Por ejemplo, en una casa viven 4 personas y hay que salir a hacer mercado o a comprar algo en una farmacia o a comprar algo que se necesite, no vayan los 4, que vaya una sola persona, de ser posible, a ir a comprar las cosas que tengan que necesiten para su casa. Con respecto a las personas que sí obligatoriamente tengan que salir a trabajar, que sea su obligación y que realmente tengan que salir, simplemente dependiendo del área donde estén, donde hayan, por supuesto, donde hay más casos, las medidas de prevención se deben extremar un poquito, pero simplemente tener las medidas preventivas bien claras y cumplirlas. ¿Qué significa esto? Que bueno, si vamos a ir a una tienda a comprar algo en la farmacia, no voy a estar a más de 2 metros de distancia, o sea, no voy a estar más cerca de 2 metros de distancia de una persona, usar mi tapabocas, no hacer reuniones con gente que no viva con uno. De hecho, yo hice una publicación en estos días que entiendan que distanciamiento social es sencillamente no ir a visitar personas que no viven con nosotros, no ir a otros lugares donde hayan personas que no viven con nosotros, porque esas personas estuvieron en contacto con otras y no sabemos cómo han llevado sus medidas de prevención. Entonces, lo ideal es bajar la transmisión de la enfermedad, no tocar superficies que estén en común con el resto de las personas y si por casualidad las tuvimos que tocar, lavarnos las manos de forma inmediata. Si no tenemos acceso a agua y jabón en ese preciso instante, por eso se hizo hincapié en oportunidades anteriores en que se puede utilizar las soluciones de gel alcohol o el gel antibacterial con más de 60% de contenido de alcohol. No es que el alcohol mate el virus, es que sencillamente es una forma de hacer higiene de manos para evitar contagiarnos de algo que hayamos tocado en alguna superficie y nos vayamos a tocar la cara o sigamos tocando cosas. De hecho, hay un video excelente donde se explica por qué no recomendamos el uso de los guantes, a pesar de que en ciertos lugares han dado como medida que las personas deban salir con guantes a realizar actividades o compras. Hay mucha controversia con el uso de los guantes porque da una falsa sensación de seguridad, pero lo que está haciendo es más bien contaminando más, que tocamos y nos volvemos a tocar superficies propias, tocamos celular, tocamos las llaves y después se nos olvida, porque como teníamos los guantes, después se nos olvida hacer la higiene de todas esas cosas que van a seguir en contacto con nosotros y ya luego van a seguir en contacto en nuestra casa. Es que, Jean-Marie, el uso de guantes requiere un entrenamiento. Nosotros cuando estamos estudiando medicina, que uno está estudiante de medicina, se pone los guantes y siempre los internos o residentes estaban llamándonos la atención que no tocáramos esto, no toques esto. Imagínate a alguien que nunca ha recibido ese entrenamiento y sale con unos guantes al exterior. Entonces es como cuando tú te pones a pensar la cantidad de cosas que tú tocas, que manipulas, después te tocas la cara o bueno, te lavaste las manos, pero con los guantes tocaste otra cosa, todo eso es complicado, pues tienes que tener un entrenamiento. Es una cadena bien difícil, de verdad que sí. Y así como tú dices, un entrenamiento con los guantes, un entrenamiento con la mascarilla, un entrenamiento en lavado de manos, porque nosotros cuando estudiamos medicina, cuando uno está en 4º año, que está rotando por cirugía, nos enseñan a lavarnos las manos. Y te explican cómo te las vas a lavar, por arriba, por abajo, el tiempo que debes durar, cómo te debes lavar cada dedo, las uñas, todo. Y eso no es fácil, o sea, entonces por eso también se han publicado muchos videos de cómo hacer el lavado de manos, cómo retirar la mascarilla, porque la gente se toca la mascarilla así, eso no se retira de esa forma. Son muchas cositas que parecieran tontas, pero realmente tienen bastante importancia. Sí. Entonces, las medidas como resumidas, pues, lavado de manos constante, no tocar superficies en común cuando nos toque salir a la calle, evitar al mínimo las salidas si no son realmente necesarias, evitar aglomeraciones, no estar cerca de las otras personas, por lo menos mantener de 1 a 2 metros de distancia entre una persona y otra,
Bueno, cuando lleguemos a la casa, el retiro del calzado preferiblemente en la puerta, podemos limpiar la suela, la superficie inferior con aguas cloradas sin ningún problema. El retiro de la ropa, retirarse de la ropa directamente se puede colocar en la cesta y posteriormente al lavado común. Eso no requiere mucha cosa porque de verdad en tela no se ha descrito tanto tiempo de duración del virus como en otras superficies, lo que es cartón, plástico, madera, vidrio, acero inoxidable, aluminio, que sí dura muchísimo más. Y bueno, por eso se recomienda limpiar las superficies, obviamente las que estén en contacto con gente del exterior, porque mucha gente se obsesionó y entonces limpian las mesas de sus propias casas donde no está entrando nadie, donde no se está moviendo nadie, limpian las mesas con agua y cloro, agua y cloro, agua y cloro 80 veces al día. Eso no tiene ningún tipo de lógica porque... Después pueden venir otras enfermedades asociadas al cloro y... Claro, hay neumonitis química. Mucha gente estuvo limpiando los tapabocas porque pensaban que se podían reusar. Eso también lo hemos explicado. Los tapabocas desechables no son reusables. Y entonces los estaban rotos con soluciones cloradas. Y ahí vienen otras complicaciones. Te dañas la mucosa, te dañas la piel. Hay neumonitis química por inhalación de cloro. Entonces, ¿sabes? Una cosa te va llevando a la otra. No podemos caer tampoco en la obsesión ni en la paranoia. Simplemente entender cómo se comporta el virus y evitar al mínimo cualquier conducta de riesgo que nos vaya a llevar a enfermarnos. ¿Qué opinas del número de casos que hay en Venezuela? ¿Piensas que ya de repente esto lo hemos venido superando o puede venir un nuevo brote de casos más adelante? Que en un mes yo revise este video y yo diga, oye, nada más se reportaron 10 casos más, 50 casos. Esperemos que ese sea el futuro y que no sea el de un brote de 2.000 casos, 5.000 casos como han pasado en otros países, pues. Pero yo no sé, ¿estaremos pasando de esto o tenemos que seguir cumpliendo las normas para seguir cuidándonos y tener el mínimo de casos? Mira, afortunadamente he visto que dentro de todo hemos tenido la situación dentro de lo que se podría llamar controlada. No han habido un número de casos elevados, gracias a Dios. Sin embargo, me llama un poquito la atención que la última semana han reportado un poquito más de lo que estaban reportando previamente. O sea, como que por día han habido unos números un pelín más elevados que en otras oportunidades. Okay. Como te digo, o sea, si se va a ir levantando progresivamente la cuarentena, debe ser así, progresivamente, no todos a la calle, no volver a actividades que considerábamos normales y debe ser estrictamente necesario. La realización de las pruebas aparentemente se está haciendo y los casos que reportan, a nuestro parecer, es lo que realmente está sucediendo. Entonces, sí pienso que dentro de todo se ha controlado la situación. Lo que sí quisiera es que no hubiese un repunte, y eso, como te mencionaba hace un rato, es una decisión también muy personal, o sea, de cada quien, que tomemos un poquitico de conciencia, y no porque estoy desesperada y quiero salir de la casa, entonces salgo de paso sin cumplir ningún tipo de medida preventiva. Si tengo que salir, chévere, está bien, hay que hacerlo, pero tratar de cumplir las medidas preventivas para evitar que todo colapse y que haya un repunte elevado como puede que ha habido en otros países. Bueno, Yanmari, de verdad que muchísimas gracias por tu participación. El tiempo se nos fue volando. Yo creo que es un tema muy amplio que podemos pasar aquí horas y horas hablando. Vamos a compartir tus redes sociales para que las personas que están viendo este episodio puedan contactarte. Estoy por Instagram, @infectología para ti. Gracias a ti, Ronald, de verdad, súper agradable, y bueno, estoy a la orden para lo que necesiten. Espero tenerte de vuelta aquí con otros temas relacionados a tu especialidad. Muchísimas gracias, Yanmari, por tu participación. Si te gustó el episodio, puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.